Hola amigos, bienvenidos al canal del Maestro. En el día de hoy vamos a tratar el tema de los besos en la antigua Roma. Todos sabemos lo arraigado de la costumbre del beso en nuestra sociedad, ya sea como muestra de amistad o en las artes del amor. Pues bien, este tipo de acto existía también en la antigua Roma, pero tiene sus propias características de cómo surgió, cómo se desarrolló y hasta incluso cómo fue prohibido. Podemos ver lo que decía Plutarco, que fue un historiador romano de la antigüedad. Este nos decía que no fue por razones románticas, sino más bien prácticas, que se consolidaron los besos romanos, ya que había una prohibición que establecía que las mujeres no podían beber vino, y entonces esto se consideraba que era algo moralmente reprobable. Había una ley que dictaba que un marido podía matar o divorciarse de su esposa si descubría que ésta había consumido alcohol. Los maridos así entonces obligaban a sus esposas a mostrar su aliento cerca de la nariz, por si acaso habían bebido alcohol, y de esta forma podían comprobar que no habían incumplido las leyes morales o las normas morales de la República o después del Imperio Romano. De esta manera las mujeres terminaron por besar en los labios a sus parientes para demostrar que no habían bebido ni una gota de vino. Esta costumbre duró hasta el siglo I a.C., cuando posteriormente desapareció, ya que el vino se convirtió en una cosa normal dentro de la alimentación romana. No obstante, hubo una época en que el beso fue prohibido, y esto fue en la época del emperador Tiberio, quien prohibió los besos, y esto fue justificado ya que hubo una epidemia de herpes que empezó a propagarse por el imperio, y la prohibición del beso apareció entonces como una medida para controlarla. Habían tres tipos de besos en la Roma antigua: el osculum, que era el beso formal; el osculum pacis, que era el beso sagrado; y el sabolium, o beso erótico. Pero también existía el beso de la muerte, los cuales vamos a explicarlo más claramente. El osculum, o el beso formal, era un gesto que se tenía como una forma de saludo y la manera de dar por sentado un acuerdo o simplemente una señal de respeto. Sería entonces el equivalente del estrechamiento de manos que vemos hoy en día. Este era de los besos en la antigua Roma que se daba en la mejilla y en público, y que era bien visto entre los ciudadanos romanos que compartían un cierto estatus social similar. Por ejemplo, en el caso de los sacerdotes, los maestros o políticos. Los ciudadanos romanos de posición social alta podían besar al emperador en la cara. Los de menos rango, pero que sin embargo eran aristócratas, los besaban en sus manos. Y las personas más humildes de la sociedad debían besar sus pies como un acto de adoración y de sumisión. El osculum pacis, o beso sagrado, se trata de un beso que se ofrece como un símbolo de adoración y que de la tradición romana también pasó al cristianismo. Empezó a permitirse tirar besos al aire. El beso llamado osculum pacis, o beso sagrado, este apareció en la escena social en los tiempos en que el beso público fue prohibido. Entonces empezó a emitirse o a permitirse tirar besos al aire. La modalidad de este beso era llevarse una mano a la boca y soplar lanzando un beso, que podía ser dirigido a una persona querida, a una autoridad política de relevancia, o incluso a objetos de adoración como a los dioses, las estatuas, etc.
En el caso del beso sabolium o beso erótico, tenemos que la palabra sabolium proviene del término saliva, así que este tipo de beso es el común beso con la lengua que conocemos en la actualidad. Se ha dicho mucho sobre este tipo de beso, que tiene un carácter erótico y sensual en los romanos. Este es de los besos en la antigua Roma, de los que se conocen más rituales. Plutarco, en su obra Moralia, narra la costumbre de las novias de morder un membrillo con la intención de perfumar su boca antes de entrar a la cámara nupcial y así lograr que el primer beso de la pareja fuese agradable. Existía otro tipo de beso, este realmente no debió ser muy agradable, llamado el beso de la muerte. En este caso, este beso se mantuvo vigente hasta que el emperador Tiberio lo prohibió junto con los otros, como habíamos visto por la epidemia de herpes. Este beso consistía en que los familiares más cercanos de una persona que estaba a punto de fallecer lo besaban en los labios antes de morir, y esto tenía un simbolismo espiritual en el que recibían y conservaban su alma viva entre ellos. Realmente era un tipo de beso bastante extraño. Bueno, hasta aquí el tema. Los invito a seguir el canal El Maestro, que tiene el cometido de convertirse en una grande enciclopedia virtual de videos de cultura y historia universal. Los invito a suscribirse, a compartir y a darle like a los videos, porque así de esa manera la cultura universal seguirá ampliándose y de esa manera también nos ayudarían a que el canal siga aumentando. Muchas gracias.